4 proteínas estructurales ya muy bien conocidas, como la proteína spike, nucleocápside, membrana, envoltura. Tiene aproximadamente 16 proteínas no estructurales y importante para esta exposición es la seroconversión que se da entre el día 7 y 14 después del diagnóstico con los estudios previos. Con respecto a la epidemiología, en Colombia ya vamos en 721.000 casos confirmados. De esos hay activos 90.000, 12.5%, y han muerto alrededor de 23.000 personas. En el mundo ya son casi 30 millones de confirmados, con casi ya también llegando al millón de las muertes, y se ha presentado en 188 países. Ya con la respuesta inmune que se ha visto que se desencadena ante los otros coronavirus, es que, bueno, llega después de que ese epitelio respiratorio es infectado con SARS-CoV-2, la replicación viral en él va a causar lisis y daño directo celular, pues, al epitelio. Esos antígenos reconocidos tanto por los CD4 o también las natural killers, va a inducir, pues, apoptosis y citotoxicidad a esas células infectadas con ayuda de las perforinas, de las granzimas, y también va a haber como una expansión clonal de esas CD8 para inducir todo lo que es esa lisis celular. También las células dendríticas de ese epitelio, del subepitelio, van a reconocer los antígenos virales que van a ser luego presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad 2 a las células CD4, lo cual va a inducir la diferenciación de estas células a fenotipos TH1, TH17, las T foliculares también. Y esas T foliculares acá que van a ser importantes en la diferenciación de esa célula B en célula plasmática, y que va a ser como ese primer momento de liberación y por más de producción de inmunoglobulina M, A, G, de esos isotipos que son específicos contra el virus como tal. Ya luego sucede la maduración de los centros germinales, y bueno, eso es una respuesta más duradera, pero esta es como la inicial. Se ha visto entonces que la respuesta humoral ya específica a SARS-CoV-2 tiene una fase asintomática, o sea, el periodo de incubación largo, algunos entre 5 o 10 días. Digamos que el promedio 5 días, al día 7 ya más o menos comienza a aparecer la inmunoglobulina M, que va a continuar presente durante toda la fase como de la infección, la fase aguda de la infección, y va a decaer hasta llegar a niveles, digamos, indetectables o realmente muy bajos en la fase de convalescencia. Luego de que aparece esa inmunoglobulina M, aparece inmunoglobulina G, es lo que se ha visto, digamos, que es una simplificación también de lo que se había visto con anteriores virus, pero no es de extrañarse, y hay estudios que reportan la aparición tanto de la inmunoglobulina M y de la G al mismo tiempo. Pero digamos que aparece la inmunoglobulina G un poquito tiempo después. Ella se mantiene durante esa fase aguda y no pasa a niveles indetectables por largos periodos de tiempo. Se ha visto la media de seroconversión de la inmunoglobulina M sería alrededor de los 12 días, y de la inmunoglobulina G de los 14 días. Y la mayoría de los pacientes con SARS-CoV-2 van a seroconvertir entre ese día 10 y 21 como tal. Se ha visto que esa inmunoglobulina M G, perdón, ha perdurado entre dos años en el 90% de los pacientes recuperados de SARS-CoV-1, y al tercer año ya la cifra era del 50% como tal. También se ha visto que la inmunoglobulina A, que pues esto es un virus que está presente en epitelios, en mucosa, entonces se ha visto que ha persistido durante un año en mucosa, por lo cual también se requiere como mediciones de inmunoglobulina para este virus en específico. Y para SARS-CoV-2, pues la durabilidad aún de esos anticuerpos es desconocida por el tiempo que lleva la pandemia,
y pues se requieren muchos más estudios. Ya con respecto a la seroprevalencia, en España, un estudio que se hizo con más de 60.000 participantes identificó una seroprevalencia del 5%. Eh, Esa seroprevalencia era mucho mayor en las áreas urbanas alrededor de Madrid, del 10%, y era muchísimo menor en las zonas rurales como tal de todo el país. También hay un estudio suizo hecho en Ginebra con 2.766 participantes con una seroprevalencia del 10%. Este estudio como hasta el corte de mayo. Estudios en Wuhan muestran más bien seroprevalencias un poco más bajas, de 3.8% para finales de abril. Y en Suecia del 7.3%. Recalcar acá que la mayoría de estos estudios de seroprevalencia, pues en países desarrollados que tienen como alta capacidad para sacar todas estas estadísticas, incluido también Estados Unidos, que tiene seroprevalencias también alrededor del 10% en algunos. En concreto, el artículo es de Islandia, entonces Islandia, recordar que queda en el noroeste de Europa, tiene una población aproximada de 360.000 habitantes, su capital es Reykjavik y tuvieron su primer caso en febrero 28 del 2020. Y hasta el 15 de junio tenía testeadas personas por QPCR alrededor de 54.000 personas, que corresponde al 15% de la población en general. Se ha visto en las noticias que es como uno de los países ejemplos en el control de toda esta pandemia. Tienen muy buenas cifras y muy buenas, o sea, de los que más ha hecho pruebas de PCR como per cápita en el país. Entonces vamos a hablar en específico de este artículo, que es respuesta inmune humoral a SARS-CoV-2 en Islandia, el cual tuvo como objetivo evaluar la seroprevalencia del SARS-CoV-2 en la población de Islandia y ver esos cambios longitudinales que se daban en los niveles de anticuerpos dentro de esos primeros 4 meses y después de la infección, y cómo esos cambios se pudieran correlacionar con el sexo, la edad, fenotipos y síntomas de COVID-19. Entonces, los métodos, un estudio aprobado por el Comité Nacional de Ética, todos los pacientes dieron su consentimiento y se midieron anticuerpos en 30.576 personas. Entonces, para evaluar la seropositividad, se utilizaron pan-inmunoglobulinas IG, pan-inmunoglobulinas de tipo IgM, IgG e IgA contra N de Roche, también para inmunoglobulinas dirigidas contra la proteína S1, las unidades C1, específicamente RBD o ANTAI. Se utilizaron los puntajes de cortes sugeridos por el proveedor de estas pruebas y ya para cuantificar los niveles entre las personas QPCR positivas ya se detectaron las inmunoglobulinas individuales, lo que fue inmunoglobulina M, inmunoglobulina G contra N y la inmunoglobulina G e inmunoglobulina A contra S1. Lo que hicieron ellos fue partir los grupos, un grupo grande, para ver la seroprevalencia entre esos pacientes que no habían tenido QPCR positivas, o sea, pacientes que se les había practicado una PCR y le había dado negativa, o pacientes a los que nunca se les había hecho una. Y el otro grupo grande sería pacientes con PCR positivas. Entonces, en el grupo de los pacientes que no tenían QPCR positivas, tenemos un primer subgrupo que serían muestras recolectadas en 2017. Básicamente, fueron 472 muestras y básicamente fue para evaluar como la especificidad de estos ensayos a utilizar. El otro subgrupo corresponde a pruebas recolectadas en inicios del 2020, entre febrero 18 y marzo 9, fueron 470 muestras y era para evaluar cómo fue esa llegada pues, del virus al país. Aquí entonces hay otros 3 grupos, uno
era el grupo asociado a la salud, no era específicamente pacientes que hayan ido por síntomas de COVID o algo parecido relacionado con el COVID, sino que eran pacientes que tenían contacto con el sistema de salud y eran testeados. Ellos fueron, se les realizó pruebas entre mayo 5 y el 12 de junio, fueron 18,000 personas y se tuvieron en cuenta la capital y otra ciudad que tenía como buenos controles de buenas tasas, bastantes personas dentro de cuarentena. La ciudad capital, Reykjavik, con 4,843 muestras y Vestmannaeyjar con 663 muestras. Estos tres se utilizaron para evaluar el porcentaje de la tasa de pacientes que estaban sin diagnosticar, que tuvieron infección sin ser diagnosticados y cómo era como esa diseminación del virus en el país. Y el último subgrupo entre los pacientes que no tenían PCR positiva era el grupo que estaba bajo cuarentena y fueron 4,222 personas y se utilizó, aparte de saber cuál era la tasa de infección en esos pacientes en cuarentena, también para saber qué tipo de exposición podría estar relacionada con la infección. Ya en el paciente, ya en el grupo que tenía pacientes con QPCR positiva, teníamos pacientes hospitalizados, fueron una N de 48 personas y que básicamente se utilizó para medir los niveles de anticuerpos, ver cómo era esa cinética y evaluar los ensayos de sensibilidad, evaluar la sensibilidad de los ensayos, perdón, y los pacientes recuperados que tuvo una N de 1,215, esas muestras se tomaron en promedio alrededor del día 69 y sirvió básicamente estos datos para correlacionar esos niveles de anticuerpos con la edad, el sexo y el tiempo del diagnóstico, además del fenotipo, y también como que tanto permanecían, porque se hizo un seguimiento por 4 meses como tal. Se tomaron varias muestras, o sea, no solo fue una sola muestra, por ejemplo, en los pacientes recuperados se tomaron alrededor de 1,853 muestras, igual pasó con los demás. En el grupo del QPCR positiva, además de realizársele las paninmunoglobulinas, también se le realizaron las individuales, como ya había dicho antes. Ya para los resultados tenemos que cuando ellos midieron esos anticuerpos por paninmunoglobulinas entre los pacientes que habían sido reclutados en 2017, para lo que fue el ensayo de paninmunoglobulina dirigido contra N, tuvo 0 falsos positivos y para S1 tuvo, y para eso no tuvo un falso positivo, para los dos ensayos, entre 472, lo que les da la evidencia, como a ellos les sugiere más bien, que es altamente específica esta prueba y pues de pronto no hay como hay sesgos en esa parte. Ninguna muestra también que fue recolectada a inicios del 2020 fue cero positiva. Entonces, estas muestras, recordemos que las tomaron, fue uno de los primeros países que inició a realizar pruebas a todos los pacientes, aun cuando no tenía tantos casos comprobados. Entonces, eso le sirvió para saber también que el virus no circuló antes de febrero del 2020. Ya aquí tenemos los totales de las paninmunoglobulinas, de los dos resultados de las paninmunoglobulinas, dirigidas contra N y contra S1. Lo que está en rojo, los puntos rojos son de pacientes hospitalizados y los que están en azules ya son los pacientes recuperados. Vemos cómo esos anticuerpos totales dirigidos contra N aumentan en ese primer mes y tienden a mantenerse en el tiempo por los 4 meses.
Algo parecido sucede con los anticuerpos totales dirigidos contra S1, que aumenta en ese primer mes. Aquí es más notorio que esos pacientes que estaban hospitalizados tienen títulos de anticuerpos mucho más altos y también se ve notoriamente cómo esos anticuerpos totales se mantienen a través del tiempo por los 4 meses. Esta es la gráfica de la sumatoria. Ya ellos, para definir si un paciente era positivo, si era un paciente seroconvertido, dijeron que tenía que tener ambas pruebas, como para tener una mayor especificidad. Ambas pruebas tenían que ser positivas, ambas pruebas de inmunoglobulinas totales. Y ven que cuando hacen la sumatoria de las dos pruebas, los anticuerpos igual mantienen sus niveles hasta el 4.º mes. Y digamos que los pacientes que estaban hospitalizados tenían como títulos de anticuerpos un poco más altos que los pacientes recuperados. Ya en un análisis más diferenciado con las inmunoglobulinas que solas, la medición de la inmunoglobulina sola, dirigidas contra N, y bueno, entre los pacientes que eran QPCR positivas, la dirigida contra N, vemos cómo también aumentan durante ese primer mes, es mucho mayor en esos pacientes hospitalizados. Esta aumenta y digamos que al segundo mes puede tener un ligero descenso, pero no cae a niveles indeterminados ni a niveles negativos, es un ligero descenso. Con la inmunoglobulina M dirigida contra N, ya sí vemos un cambio, que es que aumenta en ese primer mes, es mayor en esos pacientes hospitalizados y sí pasa a unos niveles indeterminados. Después del segundo mes pues ya la prueba no es positiva como tal. Y la inmunoglobulina G, dirigida contra el S1, tiene un comportamiento muy similar a la dirigida contra la nucleoproteína, que es que aumenta alrededor del primer mes y luego del segundo mes comienza a caer un poco. La inmunoglobulina A tiene un comportamiento, digamos, muy similar a la G, se mantiene en el tiempo, pero disminuye mucho más, el descenso es mucho más ya al 4.º mes como tal. Luego ellos ven la seroprevalencia entre esos pacientes recuperados. Llama la atención como de 487 pacientes, 19 fueron negativos para ambas pruebas de paninmunoglobulina, y que el primer ensayo tuvo 443 personas, ambas pruebas positivas, y el segundo 449, o sea, fue mayor en la segunda obtención de las muestras. Estas muestras se obtuvieron por un tiempo separado mínimo de 30 días, y esto habla de que, por ejemplo, este 19 aquí, que fue negativo para ambas pruebas de anticuerpos, puede ser pues que no se hayan detectado esos anticuerpos porque sean bajos, sean indetectables, porque los pacientes no los produzcan, o porque también esas PCR pudieron dar falsos positivos. Entonces hay como varias posibilidades por qué sucedió eso. Ya para ver la seroprevalencia de SARS-CoV-2 en Islandia, estos fueron los 3 grupos que se tuvieron en cuenta. 2 ciudades con buenas cuarentenas. Vemos cómo tienen seroprevalencias de 0.4 y 0.5%, y los pacientes que llegaron al sistema de salud, que fue una N bastante grande, 18.000 personas, tuvo una frecuencia de 0.2%. Importante o sea, aquí menciono esto porque son los que tenían ambas ensayos de anticuerpos contra paninmunoglobulina positivos.
Este es el análisis que ellos hacen sobre las exposiciones, las diferencias en el tipo de exposición. Tuvieron entonces la exposición que tuviera otra persona en la casa con COVID diagnosticado por PCR o que tuviera reportado síntomas bajo cuarentena. Entonces vemos cómo la posibilidad de tener una PCR positiva cuando hay una exposición doméstica a COVID es 4.2 veces más en los pacientes que tenían esa exposición en la casa con respecto a los que no. De igual manera, los números son muy parecidos para las pruebas de anticuerpos, ya con pacientes que habían reportado síntomas durante la cuarentena. La posibilidad de tener una QPCR positiva ya era 17.2 veces más que en esos pacientes que no habían reportado síntomas. Y también la posibilidad está aumentada con las pruebas de anticuerpos, aunque fue menos, digamos, también ahí pudo haber influido el AN que utilizaron. Ellos con los tres grupos estos de la capital, la otra ciudad pequeña y el grupo de salud hicieron un estimado de que el 56% de las personas habían sido diagnosticadas por PCR, de todos los que tenían pues la infección. Hicieron una estimación de 0.9% de esa seroprevalencia, que también la ajustaron por región, sexo y edad. De esos tuvieron muertos entre pacientes, entre los pacientes que tenían PCR positiva, alrededor del 0.6%, con un intervalo de confianza, digamos que no significativo por ese uno, pero algo moderadamente preciso, digamos. El riesgo de fatalidad de la infección fue ellos ya teniendo en cuenta en el denominador la seroprevalencia del 0.9% y este porcentaje de muertos entre pacientes QPCR positivos, da un riesgo de fatalidad de la infección de 0.3%, un intervalo de confianza estrecho, pero hicieron como el cálculo diferenciado para los pacientes mayores de 70 años y vemos cómo aumenta al 4.4%, mucho más que si fuera la población general. Ya para ir terminando los resultados, ellos ven cómo esos títulos de anticuerpos fueron mucho menores en las mujeres, con significancia estadística. Los anticuerpos totales dirigidos contra RBD en las mujeres eran menores también en esos pacientes fumadores, en pacientes con antiinflamatorios, a quienes se les había dado antiinflamatorios, y pacientes hospitalizados. Hubo diferencias entre las inmunoglobulinas individuales, pero digamos que tuvieron en los anticuerpos totales como una disminución estos grupos. Por su parte, tenían anticuerpos totales y también de algunos individuales, de la mayoría de los individuales aumentados con respecto a los que tenían mayor índice de masa corporal, quienes llegaron a fases clínicas mucho más avanzadas, quienes reportaban mayores temperaturas, quienes tenían más síntomas como tos y pérdida del apetito. No se observó lo mismo para pérdida de la energía, más bien los pacientes que tenían pérdida, que se sentían así como adinamia, tenían pérdida de energía, tenían unos anticuerpos más bien mucho más bajos. Ya a manera de discusión, ellos hablan de que un cálculo preciso de ese riesgo de fatalidad requiere también de un estimado preciso de ese número de infecciones, o sea, también de esa seroprevalencia, y que este es un muy buen país para obtener esos cálculos, ya que tienen han realizado pruebas de PCR a gran porcentaje de esos pacientes que tuvieron la infección,
cosa que no sucedió en el estudio que se realizó en España, donde los porcentajes a la población que se le ha realizado PCR es muchísimo menor, no pasan más del 2%, y este fue el 15%. Otra cosa que hablan es sobre que esa exposición doméstica, cuando hay pacientes de COVID-19 en la casa, pone en alto riesgo a los demás, entonces que debería haber un aislamiento, se refuerza esa idea del aislamiento en casa, de que no haya contacto entre las personas, entre los familiares como tal. Que más de ese 90% de los pacientes que tuvieron QPCR positiva se seroconvertían, y también mantuvieron esa seroconversión durante 4 meses, que esos anticuerpos no disminuyeron sustancialmente durante esos 120 días. Y se observó disminuciones, sí, pero solo fue con respecto a inmunoglobulinas individuales, pero digamos que los totales se mantuvieron. Previos estudios habían reportado disminuciones de la inmunoglobulina G contra N alrededor del día 21 y 28, y de la inmunoglobulina G contra S al día 56. Ellos explican que esto puede ser debido a las diferencias en la sensibilidad y especificidad de las pruebas usadas, a las diferentes maneras de realizarse también esas ELISA, al diseño que puedan tener, y por supuesto a la población de estudio. Entonces, lo que hablábamos de esos pacientes que habían sido recuperados y que tuvieron ambos resultados negativos, ya lo había dicho antes, que puede que algunas personas no produzcan anticuerpos o tengan niveles indetectables de los que son dirigidos contra S1 y N, incluso 3 meses luego de la infección. Entonces aquí hay que considerar también la posibilidad de que esas PCR hayan tenido unos resultados falsos positivos. Y se ha encontrado que en los macacos hay una relación entre esa respuesta inmunohumoral y una protección contra las reinfecciones, pero en humanos no ha podido ser establecida como tal para este virus del SARS-CoV-2. Recordar que la presencia de esos anticuerpos a largo plazo, de estos anticuerpos totales, no me dice que estos pacientes estén protegidos contra futuras reinfecciones. Más bien se correlacionaría, cosa que no hizo este estudio, esa protección contra reinfecciones futuras, unos títulos de anticuerpos neutralizantes. Entonces, tener eso en cuenta. Y esos niveles de anticuerpos llama la atención que fueron mayores en personas mayores, las personas mayores que tenían desenlaces fatales mucho más frecuentes, en personas quienes estaban más graves, quienes llegaban a máximas, a estados de salud más deteriorados, que también tenían desenlaces más fatales, estaban en esos niveles de anticuerpos elevados, y eran mucho menores en fumadores, a quienes se les ha atribuido de pronto que podrían tener una infección mucho más severa debido a un aumento de la expresión del receptor que permite la entrada al SARS-CoV-2, del AC2, y una disminución también se vio dentro de las mujeres que se ha visto que tienen, son menos enfermas, presentan menos enfermedad que los hombres. Entonces y que tienen también bajos niveles de anticuerpos dirigidos contra la proteína S como tal, que habíamos visto en este estudio. Ya a manera de conclusión, que la respuesta inmunohumoral sí es muy importante en el aclaramiento de estas infecciones virales y la prevención de las reinfecciones, con cuidado de manejar el tema de qué es inmunidad, que es como que la segunda exposición, el paciente a un inóculo mucho más alto, o sea, responda y que monte una respuesta inmune eficaz para prevenir toda una sintomatología.
Y que, pues, por supuesto, también se requieren muchos estudios longitudinales para evaluar cuál es esa cinética y cuáles son esos cambios de la respuesta de anticuerpos. Gracias.